Bueno es alabarte, oh Señor, dice el Salmo. Y bueno es que estemos reunidos, bueno es que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia se centra en una persona, en Jesucristo. Allá en el capítulo 3 de Génesis le dice a Satanás: tú le herirás en el carcañal, pero ella te herirá en la cabeza, refiriéndose a que el Mesías, Jesús, nacería de una mujer. Y en el Apocalipsis, pues obviamente, todo redunda alrededor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los libros de la Biblia nos señalan a Jesús. Él es el centro de toda la creación. Él es el centro del universo, quien sostiene todas las cosas con su poder. Conocerlo a Él es lo más grande, es el ideal, la más grande aspiración que el ser humano pueda tener. Y mientras Él no venga por nosotros, ni nosotros vayamos a Él, la forma de conocerle es a través de su palabra y a través de la experiencia que nos va dando cada día en nuestra comunión con Él. Estamos estudiando Colosenses, dijimos, escrita por el apóstol Pablo y Timoteo desde la prisión en Roma. Vimos unos 7 versículos quizá, hasta el versículo 7, donde leíamos: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Y enfocábamos o prestábamos mucha atención a estas dos cosas: la fe en Cristo y el amor a los hermanos. Hablábamos de la comunión, de lo importante que es congregarnos para tener comunión y servirnos y ayudarnos en el crecimiento espiritual colectivo. De hecho, en la mayoría de iglesias reformadas no se acostumbra que alguien pase a cantar y una orquesta tocando y alguien haciendo show de su música. Se acostumbra que todos cantemos los himnos congregacionales, porque es el cuerpo de Cristo celebrando a su Señor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vimos que nuestra esperanza está en el cielo, nuestra esperanza es Jesucristo, y que lo hemos recibido a través de oír la palabra verdadera del Evangelio. Y hablamos de otros evangelios, hablamos de cómo se está torciendo ese mensaje. El mensaje verdadero, insisto, es presentar a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras almas, mientras que el falso evangelio se enfoca en el hombre. Entonces, como se enfoca en el hombre, tú que estás cansado, trabajado, Dios quiere ayudarte. O sea, Dios sirviendo al hombre, Dios quiere levantarte, Dios quiere quitarte ese dolor que tienes, Dios quiere sanarte, Dios quiere que seas feliz. Dios sirviendo al hombre y no el hombre sirviendo a Dios. Obviamente nosotros creemos que Dios tiene planes de bondad para nosotros. La Biblia dice claramente: mis planes son de bien y no de mal para vosotros. Sin embargo, la verdadera iglesia está enfocada en exaltar a Jesucristo antes que en acuchuchar los problemas personales de cada hermano. Y entonces hasta la música que se canta es una música distorsionada en ese sentido, porque ya no son los cantos aquellos que hablan de nuestro Dios
en adoración, santo, 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 hablando de Él, de su santidad. Olores dada a Cristo, el Rey suprema potestad. No, ahora los cantos son: ¿quién me diera alas como de paloma? Porque yo estoy sufriendo y necesito que alguien me ayude. O sea, el enfoque hacia mí. El Valle de las Lágrimas, que tanto famoso que se ha hecho, aquello de que quién no ha sufrido y que el Valle de las Lágrimas y que Dios tiene que ayudarte. Cuando me siento solo y que ya no tengo salir, y Dios ahí auxiliarme. Y no es que Dios no nos auxilie, no es que no tengamos nuestra esperanza en Dios, pero la música en la iglesia debe ser congregacional en exaltación y adoración a Él. De Él recibimos todo lo demás. Dice el libro de Mateo que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, aun si no le pidiéramos. Y yo le prometo que Él es un Padre responsable. A Él no se le olvida. Me dijo mi esposa anoche, yo hacía todo dormitado: si te levantás primero, me dijo, ahí recoges el veneno que puse para las ratas, no vaya a ser que el niño lo encuentre temprano. A mí se me olvidó. A mí se me olvidó. Bueno, gracias a Dios no pasa nada malo, pero a Dios no se le olvida que tienes que comer, que tienes que beber, que tienes que vestir. Si las aves del cielo ni siembran ni cosechan, nuestro Padre Celestial las alimenta, ¿cuánto mayor cuidado tendrá de vosotros? Y concluye la frase con: hombres de poca fe. Entonces nosotros como iglesia tenemos la tarea, la responsabilidad delante de Dios de darle adoración, de darle el honor a Él y de dar a conocer su reino entre las gentes. Pero cuando la gente viene a la iglesia, y vamos a orar por las peticiones, hermanos, hay peticiones. Ay, vieran, hermanos, me está llevando la tristeza. Yo les ruego que oren por el otro. Se para, hermanos, viera que yo les suplico que... Y todo el mundo empieza a quejarse, que viera qué pobreza, hermano. Y entonces el inconverso que está entre nosotros dice: yo venía buscando ayuda, pero estos están más fletados que yo. Porque ese es el testimonio que estamos dando de Dios. La gente en la calle nos pregunta: ¿qué tal está doña Huecha? Ay, viera qué desgracia, un golpe tras otro, la vida ya no. Yo como solo rogándole a mi Dios, Y el impío dice: está más fregada que yo. Y lo peor, vive rogándole a Dios y Dios no le contesta. Porque nuestras súplicas, nuestras querellas, nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Cerrada la puerta en tu habitación, y nuestro Padre Celestial, que escucha en lo secreto, contestará en público. Porque el propósito es que Él sea glorificado, no que la gente nos mire en esas. Decía mi tía Dalila: uno debe comer frijoles, decía, y eructar pollo, decía. y no es, hermano, no es con otro ánimo, sino dar testimonio del amor de Dios. A veces me preguntan: ¿qué tal estás? Pues no estoy tan bien como vos, pero estoy feliz y agradecido porque lo que tengo no lo merezco. Y ya eso lleva a la gente a pensar que hay un Dios maravilloso que está con nosotros. Y eso debe ser nuestra consigna: contentos y agradecidos, porque tenemos mucho más de lo que merecemos. Y entonces se nos ha perdido el foco de atención en la iglesia. Debe ser Jesucristo y no nosotros mismos. O sea, cuando el culto está enfocado en el hombre, estamos teniendo un evangelio antropomórfico, sería la palabra, que en otras palabras sería un evangelio egolátrico, hacia mí. Yo tengo necesidad, yo te ruego, Señor, yo te pido, Señor, dame. El Señor tiene que contestarle, tiene que.
Hemos perdido el concepto de un Dios todo soberano, que es dueño de todo y que todo lo que Él, ¿cómo dice el Salmo 115? Todo lo que Él ha querido, ha hecho. Eso malo, entre comillas, que estás pasando, Dios lo ha hecho y no es malo. Es malo ante tus ojos débiles, enfermos de pecado. O sea, nuestra visión está condicionada a la carne, pero su visión, que es superior, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, sabe que lo que te está pasando, aunque tú crees que es malo, es para tu bien. Y ahí tenemos que estar enfocados en una confianza total en el Señor. Y nos topamos con personas en la calle de pronto que están sufriendo situaciones muy, muy difíciles, y sus argumentos parecen lógicos. ¿Por qué Dios me quitó a mi ser querido? Y si Dios fuera bueno, ¿por qué no hizo a esto o aquello? O si el problema soy yo, ¿por qué no me llevó a mí y se llevó a mi hijo? Y pareciera tener lógica esas cosas. Pero yo insisto, Dios es todo soberano, todo lo que ha querido ha hecho, y de Dios solo vienen cosas buenas, aunque a nuestro parecer parezcan malas. La diferencia es, la visión de Dios está por encima de todo lo que nuestra visión alcanza a percibir. Y yo quiero, mis hermanos, que entendamos estas cosas, porque el deseo es que seamos una iglesia sana, espiritualmente hablando. Y espiritualmente hablando, mis hermanos, la iglesia se organiza para glorificar a Dios, dar a conocer su palabra y ayudarnos mutuamente. Y cuando perdemos esos ideales, entonces tenemos iglesias, como decía, egocéntricas, enfocadas en el yo de las personas y no en el gran yo soy, que es nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado hasta vosotros esta palabra, versículo 6, así como a todo el mundo. Pero en vosotros lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hacíamos énfasis en conocer la gracia de Dios de verdad. Tristemente, tengo que reconocer que dentro de toda congregación hay personas que no han conocido la gracia de Dios. Y dentro de todas las congregaciones hay congregaciones enteras que no han conocido la gracia de Dios, que todavía están en pañales y probablemente ni siquiera hayan salvos dentro de esas congregaciones. Es necesario haber nacido de nuevo y ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios en el conocimiento de su palabra. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y preste atención, porque está hablando de conocer la gracia de Dios en verdad, y luego pone como ejemplo a Epafras, que les enseñó el evangelio de verdad, porque él era un fiel ministro de Cristo para con los hermanos. Esto de pararnos en el púlpito es una responsabilidad inmensa, porque tenemos que ser fieles ministros de Dios en enseñar la gracia verdadera, el evangelio verdadero a los creyentes. Cantidad de personas hay tras los púlpitos esta mañana. Este es el horario en que la mayoría de iglesias están en reunión, pero son fieles ministros de Cristo, están enseñando la verdad del evangelio, el evangelio que es por gracia, que es solo en Jesucristo y solo para gloria de Él. Y le animo a que se haga esa pregunta, en el sentido aquel de, si hermano Eden no nos está predicando el verdadero evangelio, la gracia de Dios en verdad, entonces tiene puerta libre, váyase para una iglesia donde le prediquen la verdad. Pero usted hágase esa pregunta: ¿estoy recibiendo la palabra de Dios verdadera o no?
Y lo digo a Juan para que oiga a Pedro. O sea, alguien que me escuche a través de estas grabaciones, allí en la iglesia donde usted se congrega, está recibiendo esa palabra de verdad. Y si no, huya, corra cuanto más rápido pueda en rescate de su propia vida, porque solo el evangelio de Cristo Jesús es el que salva. No una iglesia, no una denominación, no un predicador, no un pastor, presbítero, apóstol, profeta, como quiera llamarlo. Solo Cristo salva, y este bendito evangelio del cual aquí se habla de esta manera. Dice, la palabra verdadera del evangelio, que nos muestra la esperanza que nos está guardada en los cielos, que lleve fruto en nosotros. Así como la iglesia de Colosas estaba dando fruto, producto de haber oído el verdadero evangelio, haber recibido la gracia de Dios en verdad, por la ministración de Epafras, que era un fiel ministro de Cristo para con los hermanos. Y Epafras también nos ha contado de vuestro amor en el Espíritu, que nos amemos unos a otros. No pueden haber diferencias entre los hermanos de la iglesia. No deben haber diferencias. No estamos aquí para competir un grupito contra otro. En las iglesias se da eso, personas que asisten a la misma iglesia, pero nunca se platican, nunca se saludan, porque él es del grupito de los, y allá está el otro grupúsculos dentro de la iglesia que están separados, están divididos. Por eso es que la iglesia que Jesús pastoreó solo tenía 12, no tenía multitudes, solo tenía 12. Y dentro de los 12 todavía había un traidor. Entonces, mis hermanos, no es nuestro afán tener una mega iglesia con centenares de miembros. Es nuestro afán que los que hayan de ser salvos se añadan a la iglesia y podamos convivir en amor en el Espíritu, creciendo en la fe del Señor cada día a través de la palabra de verdad. Por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Repito, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia no humana, sino del Espíritu de Dios. De eso trata, a eso nos reunimos, a conseguir, a crecer en esa sabiduría y conocimiento que es por el Espíritu de Dios. Y ese conocimiento y esa sabiduría que nos lleva a entender la voluntad de Dios, nos llevará a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solo es por el Espíritu Santo. Nada de lo que nosotros podamos hacer bueno es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo de Dios. No puede, no debe, no lo vaya a hacer, jamás jactarse de algo que usted haya hecho bueno, porque la gloria es del Señor. Fue Dios a través de usted quien quiso glorificarse haciendo el bien. De nuestra carne solo podemos esperar maldad. Entonces es y debe ser en el Espíritu, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Se nos presentan estos dos frutos del Espíritu, de los cuales habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Paciencia y longanimidad deben de ser frutos esenciales dentro de la iglesia para con aquellos que la conforman. La paciencia es el saber esperar a que Dios actúe. Hay muchas cosas, mis hermanos, que
A lo mejor a mí no me guste cómo están y que yo pudiera tratar de moverlas en mi carne, pero tengo que esperar. En 1 Pedro, capítulo 5, se habla justamente de eso, del tener paciencia, de saber esperar. Cuando dice, por ejemplo, que Dios tiene cuidado de nosotros, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, y usa esa palabra ansiedad, que es bien común en estos días. Hoy se habla de estrés, ansiedad, cortisol, depresión. Eso es lo común. Y dice que nuestras ansiedades debemos depositarlas en el Señor, porque Él tiene cuidado de lo que está haciendo con nosotros. Y los versículos anteriores hablan de eso, de jóvenes hermanos que querían sobresalir dentro de la iglesia, y Él les dice, cálmense, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea el tiempo, echando esa ansiedad sobre el Señor, que Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue diciendo, teniendo mucho cuidado, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces se habla de eso, de la paciencia, de saber esperar. Y es difícil, a todos nos cuesta. Ahí nomás en la esquina, cuando usted va a salir en la moto y pasa aquel carrerillo y pasan 5 minutos y usted no se puede meter, y como que se enfada uno, ¿ah? Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes. Y eso solo es un ejemplo de una de las cosas tan sencillas que nos acontecen en el diario rutinar, pero hay cuestiones muy esenciales de la vida en las que tenemos que aprender a ser pacientes, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la pobreza, en medio del dolor, en medio de acechanzas, de injurias, de desprecios de la gente. Uno tiene que aprender a ser paciente. Y la otra palabra que se usa es que tengamos paciencia y longanimidad. Y alguien piensa en longanizas cuando yo hice esa palabra, pero no, ya va a ser hora del almuerzo, pero cálmense. Longanimidad, la palabra long, que de latín se usó para decir largo o grande en el inglés. En el inglés es long, en español es grande o largo. Y luego la conjunción con animidad, que quiere decir que tengamos el mismo ánimo siempre, que no estemos alegres hoy, pero al salir de la iglesia tropezamos en una piedra ahí y empezamos a echar maldiciones, sino que tengamos el mismo ánimo siempre. Y estas dos, la paciencia y la longanimidad, son fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No puede ser de otra manera. En nuestra carne no podemos. Nuestra carne está viciada a hacer el mal. Y entonces vivimos una lucha constante con nosotros mismos. Queremos hacer lo que el Espíritu Santo de Dios nos invita a hacer, pero nuestra carne quiere seguir en su vicio constante de hacer, pensar y decir lo malo. Versículo 12. Con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, nos hizo aptos para participar de la herencia de los cristianos. Por consiguiente, debemos tener paciencia y un largo ánimo lleno de gozo y acciones de gracias a Dios, porque Él nos hizo partícipes de esta herencia. En otras palabras, ¿cuál es el ánimo, el largo ánimo, el ánimo constante que debemos tener? Versículo 12, gozo y acción de gracias. ¿De qué debe estar llena la iglesia? Como dijo Cachito, diga conmigo, gozo y acción de gracias. ¿Ah? De eso debe estar llena la iglesia, de gozo y acciones de gracias.
Pero les repito, vaya usted a un culto de oración, lo que va a oír solo son quejas, llantos, miserias. Uno se queda, mire, con la boca abierta, dice uno, pero ¿cómo? Y le dicen, y todavía después le dicen al inconverso, venga Cristo para que sea feliz, llorando sus miserias. Mire, yo estoy de acuerdo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, lo que debe predominar en los cristianos es un ánimo constante, lleno de gozo y acciones de gracias. Cuando uno está gozoso y agradecido, se vuelve dadivoso. ¿Ah? ¿O no es cierto? Cuando alguien está de cumpleaños, estoy agradecido por mi... Vengan hermanos, vengan a comer. Me recuerdo hermana Florio, ¿ah? Así mataba el chompipe más gordo y comamos. Estoy agradecida. Entonces, si la iglesia es una iglesia con un ánimo gozoso y lleno de gratitud, vamos a ser dadivosos y a nadie le hará falta nada, porque todos tendremos, aunque sea un poquito de todos. ¿Ya? Pero cuando la iglesia es egoísta, cuando la iglesia está enfocada en el yo propio, para que me den a mí estoy. ¿Ah? Esa actitud debe cambiar en nosotros, y es tan difícil, mis hermanos, porque el sistema quiere convertirnos en pedidos emocionalmente. Y le dicen a usted, no, usted está pobre, pero es porque, mire, pues, no tuvo oportunidades. ¿Ah? El rico sí, porque ellos van a las mejores universidades, pero uno está aquí. Y usted empieza a echarse lástimas a usted mismo, decir, sí, es cierto, uno es pobre, para que me den estoy. Dicen que el gobierno va a regalar una bolsita de arroz con gorgojos. Vaya, usted tiene necesidad, aunque sea para darle a los pollos, le sirve. Ya va usted y empieza a meterse al sistema, a un sistema que le hace pensar a usted que usted está para que le den y no para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe por qué? Porque el que da, no es que va a recibir de regreso, eso es complementario. Porque el que da es porque está agradecido, está gozoso y está en abundancia. Entonces, ¿es bienaventurado el que da o no? Porque el que recibe obviamente queda en el plan del necesitado, pero el que da, aunque no tenga mucho, aunque de lo poco que tiene se quede sin qué comer, pero cuando dio en una actitud de gozo y acción de gracias. Y mi papá decía, más da el pobre queriendo que el rico teniendo. Nosotros debemos ser ricos en acciones de gracias y en gozo del Señor, porque Él, miren la razón ahí la dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo, aquí está la razón por la que debemos estar gozosos, nos hizo aptos para participar de herencia en el cielo. O sea, mire pues, si doy lo que tengo, a pedir me quedo, dice el dicho común. Nosotros no, nosotros podemos dar lo que tenemos en esta tierra, porque al fin y al cabo ya estamos de camino a recibir nuestra herencia en los cielos. ¿Me capta? Y no estoy hablando de traer dinero a la iglesia. Si aquí lo que se paga de luz es casi que solo es el arbitrio municipal. Para un par de veces que nos reunimos a la semana con lámparas ahorradoras. No, hombre. Dentro de la iglesia hay personas en necesidad. Y ni nos damos cuenta porque solo nos alcanza la vista hasta por aquí, se llama miopía. Hasta por aquí alcanzamos a ver, ya más lejos no. Solo a lo que me importa a mí alcanzamos a ver. La forma de ser dadivosos, como decía, es que tengamos un ánimo constante, un ánimo gozoso y lleno de acción de gracias.
Yo quiero que deje de ver usted hacia el futuro lo que usted no tiene, el carro que desea, la casa que desea, la carrera que desea. No, pongamos una línea de aquí para atrás y véase a usted mismo todo lo que Dios le ha dado. Todo lo que otra gente no tiene y usted sí tiene. Porque aquí donde estamos ahorita, hay niños en otras latitudes del planeta que no han desayunado, almorzado ni cenado de ayer y mucho menos desayunado de hoy. Porque en Venezuela el salario de un maestro equivale a $5 en el mes. 40 quetzales en el mes gana un maestro, no digamos un jornal. Porque el salario en Cuba, mis hermanos, equivale a $2 al mes el salario mínimo en Cuba. ¿Qué va a comprar uno con 16 quetzales en el mes? Para que usted se forme una idea de lo que ahora sí tiene y que otros no tienen. Agradecidos deberíamos de estar. A mí me da hasta vergüenza a veces pedirle a Dios y miren, en un mensaje yo dije eso, que me cuesta orar porque ¿qué le puedo pedir? Pues nada más gracias por esto, gracias por aquello. Y alguien me quiso refutar ahí en el TikTok y no, que la oración, lo que hago es eliminar esos mensajes. O sea, yo no estoy para discutir, yo estoy para presentar el evangelio. Entonces, yo no estoy haciendo apologética con nadie. Si quiere, bien, y si no, pues no. Si no le gusta, siga dándole a la pantallita, yo sigo predicando el evangelio. Pero les digo, a mí me da hasta pena pedirle a Dios. ¿Qué merezco? ¿Cuánto tengo por su misericordia? Y en lugar de estarme quejando, debo de estar siempre gozoso y agradecido. Y nos hizo participantes de una herencia en los cielos con todos los santos. Porque uno ahora mira y dice a otras personas, ¿va? Y ahí tengo 16 manzanas que me heredó mi abuelo. ¡Wow! Y uno estirándose en un trechito de 10 por 20, ahí en un lotecito todavía pagándolo. El otro alquilando. Y dice, ¿cómo? Yo no tuve una herencia así. ¿Cómo mi papá no tuvo que me dejar una herencia? ¿Cómo no tuve un tío lejano que un tío rico? Quiero decirles que no es un tío rico, es un padre rico en los cielos, el cual ya testó una herencia a mi nombre. Y aquí tengo el testamento en mis manos. Aquí dice que tengo herencia con los santos. Gozosos deberíamos de estar, cantar con gozo y alegría, porque somos herederos, coherederos con Cristo de la patria celestial. Y Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del diablo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Como decía hermana Ruth en el programa, ¿se goza usted, hermano? Yo sé que se goza. Nos sacó del dominio, éramos esclavos de Satanás, de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No salió usted del mundo, Él lo sacó del mundo. No le importó ensuciarse las manos y vino en persona y carne a clavarse en la cruz del Calvario para sacarme a mí del fango donde yo estaba. Y en su Hijo Jesucristo tenemos redención por nuestras buenas obras y congregarnos a las sacrosantas asambleas de Dios. Dice, somos salvos, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por su
sangre. No hay otro medio de salvación, no hay complementos a la salvación. No es como dijo la herética Lidney Font, que Jesús había pagado el 60% de la salvación, el otro 40% lo pagaba uno con diezmos. No es así, es solo por gracia, solo por su sangre, solo Jesucristo salva. Y el próximo domingo, los siguientes versículos del 15 en adelante, si puede, léalos de una vez. Es más, leámoslos, solo los vamos a leer, no los vamos a meditar, para que vean el lugar que ocupa Jesucristo. Dice, versículo 14, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para gloria de Jesús, aleluya. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Cristo Jesús subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga toda la preeminencia. ¿Quién tiene la preeminencia en la iglesia? ¿El presbítero de sección? Cristo Jesús, por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Este es el agrado de Dios Padre. ¿Usted quiere agradar al Padre? Honre al Hijo. Eso es lo que a Dios Padre le agradó. Y por medio de Jesús, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Os ha reconciliado? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es que somos santos y sin mancha? Ay, no tocando el mundo, no hablando con él, dijo don Rufino, porque es un pecador. Dice que somos santos por medio de Jesucristo, por medio de su muerte. Entienda, por favor, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso lo vamos a estudiar así despacio el otro domingo, pero ahora démosle gracias al Señor por toda su misericordia. Honremos su nombre recordando su sangre y su cuerpo que fueron inmolados por nosotros en el Calvario.